Muchos personajes de la historia mexicana destacaron por estar en un bando o en otro. Inclusive, otros tantos destacaron por haber luchado a favor de más de una causa, para luego volver a sus orígenes, justo como sucedió con Saturnino Cedillo o Benjamín Argumedo. De Cedillo sabemos que fue maderista, antimaderista, constitucionalista, convencionista, obregonista, defensor del gobierno de Calles, cardenista, y dejó este mundo siendo el mayor opositor a Lázaro Cárdenas. De Benjamín Argumedo sabemos que también fue maderista, opositor a Madero, simpatizante de Victoriano Huerta, zapatista, y al final de su vida era uno de los pocos leales al gobierno convencionista. De ambos hemos hablado ya en otros videos. Sin embargo, existe un tercer personaje con una historia similar, y aunque estuvo solo en 3 bandos durante toda su vida, eso fue más que suficiente para que su biografía comenzara como la de un hombre valiente y terminara como la de un personaje infame. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia de Pascual Orozco, el héroe y el traidor. Su biografía es tan confusa que ni siquiera hay datos claros sobre su fecha y lugar de nacimiento. Varios indican que nació en enero, sin mencionar una fecha, mientras que otros tantos señalan que nació el 28 de enero y unos más el 1 de febrero. Lo único seguro es que nació durante el año de 1882 en Chihuahua, posiblemente en la hacienda de Santa Inés, dentro de la localidad de San Isidro. Fue hijo de Pascual Orozco Merino, un comerciante del norte. Se le dio el nombre de José Pascual de Jesús Orozco Vázquez y fue bautizado el día 30 de marzo en el Templo de la Purísima Concepción. Lo anterior genera confusión, debido a que sus padres eran protestantes y lo bautizaron en la fe cristiana, lo cual se debe a que en la zona no existían oficinas de gobierno y el acta de bautismo era el único documento que equivalía al acta de nacimiento, es decir, el único documento que le daba identidad ante la ley. Sus estudios de educación primaria los llevó a cabo en la escuela local, donde aprendió a leer y escribir, habilidades más que necesarias en aquella y en cualquier época, aunque en ese entonces y en esa zona se trataba de un privilegio. Su padre, además de su origen protestante, siempre se ufanó por su pasado liberal y le contaba a Pascual las historias de su tío abuelo, el coronel juarista Ignacio Orozco, e inclusive le decía que tenían un lazo parental, aunque lejano, con el cura Miguel Hidalgo, gran pionero de la independencia mexicana. Se sabe que estudió 3 años en Guadalajara, en un colegio protestante, el Colegio Internacional, donde ingresó como alumno becado y donde también destacó en el campo académico. Su padre era propietario de una pequeña mina en la que Pascual trabajó trasladando materiales durante 1902. Se ha llegado a creer que era un hombre ignorante y fue todo lo contrario, alguien de considerable cultura y educación, al grado que además del traslado de materiales se dedicó a administrar un pequeño negocio de caballos de su padre, llevando por un buen camino la gestión del mismo. Después de algún tiempo, invirtió el dinero que había acumulado años atrás para abrir una tienda durante el año de 1907. Sin embargo, no dejó de trasladar minerales preciosos, lo que le dio un gran conocimiento de la geografía del norte, y ese conocimiento sería clave durante los años siguientes. Sobre su apariencia física, Michael C. Meyer dice que medía cerca de 1,80 m y pesaba casi 80 kilogramos, de tez clara y pelo castaño. Le gustaba vestir al modo tejano y era fácil confundirlo con un vaquero estadounidense típico, mientras que el novelista Muñoz, en su libro Se llevaron el cañón para Bachimba, menciona características similares, agregando que su presencia imponía, a pesar de su aspecto delgado, no dejaba de ser un hombre intimidante. Sobre su carácter se sabe que era educado y con buenos modales, amable y de semblante casi melancólico. Sobre todo, hablaba poco y era bastante tímido, al grado de que en situaciones formales se veía invadido por una gran incomodidad. Con todo lo anterior, sus conocidos le guardaban gran estima y lo veían como un ciudadano ejemplar.
Durante los últimos años de la década de 1910, sucedió que Pascual se mostró interesado por las ideas de los magonistas, aunque nunca se implicó en las asambleas del Partido Liberal. De igual manera, en ese tiempo fue testigo de cómo los porfiristas dominaban más y más el escenario político en el norte del país, aún por encima de los grandes hacendados que no comulgaban con el gobierno de Díaz. Fue así que Pascual y su padre se enteraron de la promulgación del Plan de San Luis de Francisco I. Madero, en el que se llamaba a tomar las armas en contra del porfiriato. Muchos de los detractores de la historia mexicana dicen que aquel 20 de noviembre pasó sin pena ni gloria, omitiendo que inclusive días antes hubo varios enfrentamientos, como la gesta de los hermanos Cerdán en Puebla o los combates encabezados por Toribio Ortega. Sucedió que la noche del 19 de noviembre, varios jinetes salieron de San Isidro con dirección a la cabecera del distrito. Entre ellos iba Pascual Orozco Merino o Pascual Orozco Padre, a quien Abraham González había designado para encabezar la lucha en la comarca. Desde luego, Pascual también los acompañaba y en ese tiempo ya tenía fama de buen pistolero, hombre enérgico y decidido, con gran influencia. No era extraño suponer que se convertiría en el gran caudillo del norte. Estalló la lucha maderista y Orozco tardó un par de semanas en ocupar la cabecera del distrito y en defenderla de las tropas federales. Muchos de sus hombres lo consideraban el principal líder militar de la lucha en Chihuahua, y aunque se supone que aquellos combates eran encabezados por Francisco I. Madero, sucedió que a Pascual no le parecía del todo conveniente que un hombre con su actitud estuviese al frente de semejante movimiento, debido a que, durante los primeros combates, Madero ni siquiera había estado cerca al campo de batalla, es más, se encontraba fuera de México. De una u otra forma, siguió combatiendo en favor del maderismo, o tal vez la expresión adecuada sea decir que combatía contra el gobierno de Porfirio Díaz. Se cuentan muchas historias que dieron mala fama a Orozco. En una de ellas, se dice que emboscó a un grupo de federales en el cañón del Malpaso durante enero de 1911. Luego les quitó los uniformes y los envió a la gente de Porfirio Díaz, con una nota que decía: ahí te van más hojas, mándame más tamales. Sea cierta o no la anterior historia, nos demuestra que Orozco también fue un caudillo bastante temido. Durante febrero de 1911, Madero finalmente se incorporó al campo de batalla y Pascual no podía creer que aquel hombre de aspecto débil y que sin duda era un hacendado de tantos hubiese sido capaz de mover tantas voluntades. No tardó en alcanzar el grado de general e inclusive estuvo al mando de hombres que serían famosos con el paso del tiempo, como Pancho Villa. Fue en los primeros días del mes de mayo que Madero se enteró de las intenciones de sus hombres atacar Ciudad Juárez, que era defendida por un destacamento federal. Madero se opuso a tal decisión, indicando que por más que ellos fuesen los combatientes, era él quien estaba al mando de la lucha armada. La orden fue desobedecida por el coronel Pancho Villa y el general Pascual Orozco, quienes el día 8 de mayo atacaron sin más. La plaza era defendida por poco más de 700 soldados y sobra decir que la victoria de las tropas de Orozco fue avasalladora. Madero se disgustó porque él nunca dio la orden. Además, decía que ocupar Ciudad Juárez en nada habría de beneficiar a la lucha. En esto se equivocaba, debido a que aquella victoria le hizo ver a Porfirio Díaz que aquel grupo de sublevados no podía ser subestimado. Inclusive fue el suceso que lo llevó a abandonar la presidencia, llevando a los maderistas a un supuesto triunfo. Siendo el 10 de mayo, Madero entró a Ciudad Juárez y ahí conformó su gabinete. Muchas de las decisiones de Madero no agradaron a Orozco, empezando porque colocó a varios de sus familiares en puestos de importancia. Además, había perdonado la vida del general que ocupaba la plaza durante la batalla. Finalmente, el nombramiento de don Venustiano como principal comisionado de asuntos de la milicia llevó a Orozco a un total descontento, debido a que aquel hombre nunca había combatido,
siempre se mantuvo al margen, había sido senador porfirista y de buenas a primeras se convertía en el encargado de la gestión del ejército maderista. Su descontento fue tal que Orozco y Villa tomaron a Madero como prisionero, indicando que había traicionado al movimiento, aunque Madero arengó a los soldados, convenciéndolos de liberarlo. El 15 de mayo, Madero y Orozco limaron asperezas y el asunto aparentemente llegó a su fin, aunque las decepciones de Orozco apenas empezaban, porque luego de que Porfirio Díaz abandonara el cargo, Madero aceptó varias condiciones de los porfiristas que quedaron en el poder, empezando por el licenciamiento de las tropas que lo habían llevado a la victoria. Dichos combatientes obtuvieron un pago de 50 pesos, más 25 pesos extras si entregaban un fusil o carabina. Después de esto, Orozco se mantuvo al frente de un grupo de soldados en el norte del país, aunque tanto su destino como el de Madero ya estaban decididos. De igual manera, buscó otra oportunidad, intentando contender por el gobierno de Chihuahua durante junio de 1911, aunque abandonó la empresa porque, además de su edad, comenzó a ser difamado por algunos maderistas, quienes decían estaba siendo apoyado por varios de los antiguos miembros del Porfiriato para hacer la oposición a Madero. Y si las cosas marchaban mal para Pascual Orozco, otro tanto podía decirse de Madero, quien apenas llevaba poco de haber ocupado la presidencia y se enteró de que en el sur del país Emiliano Zapata había presentado el Plan de Ayala durante los últimos días de noviembre de 1911, en el que señalaba que Madero le había dado la espalda al pueblo que lo había llevado al poder y en el que, además, se nombraba como jefe de la nueva lucha armada a Pascual Orozco, quien en ese momento todavía no se deshacía de todos sus vínculos con el maderismo. Zapata le escribió una carta a Pascual hablando sobre algunas especificaciones del Plan de Ayala y expresando las causas de los campesinos de Morelos para seguir en pie de lucha. Sin más, el día 26 de enero de 1912, Orozco le escribió a Madero, hablándole sobre el abandono de su cargo al frente del destacamento de Chihuahua, aconsejándole que se hiciera acompañar por auténticos patriotas y no por los antiguos porfiristas. Madero le pidió que se mantuviera en su puesto hasta el mes de marzo y Pascual aceptó. Lo anterior era un plan del gobierno para licenciar a la mayoría de soldados que pudieran apoyar a Orozco. Fue en marzo de 1912 que Orozco y sus hombres ocuparon la capital del estado y muchos se sumaron a su causa debido a la gran fama que ostentaba como caudillo pionero del maderismo. La campaña orozquista atrajo la atención de varios latifundistas opositores al gobierno, por lo que la lucha de Pascual no hizo sino verse fortalecida. Ya para el 25 de marzo se presenta el llamado Plan de la Empacadora, firmado por Orozco y sus generales, entre los que destacaban José Inés Salazar, Emilio P. Campa y Benjamín Argumedo. En dicho plan se criticaba a Madero por su traición al movimiento que él mismo había iniciado y por su nepotismo en el gobierno. Se dice que los orozquistas fueron llamados los Colorados debido a que llevaban una cinta de ese color en el sombrero y a veces en la muñeca. Los colorados eran, en su mayoría, personas que habían combatido en las filas maderistas y que ahora se encontraban en contra del gobierno al que meses antes habían apoyado. Comenzaron a tener varias victorias, al grado de que el gobierno envió al general José González Salas, uno de los principales ministros de la milicia, para poner fin al levantamiento. Sin embargo, los colorados eran bastante decididos y terminaron venciendo. Aquel acontecimiento llevó al general González Salas a poner fin a su propia existencia. Sin más, Madero decide encomendar la campaña al general Victoriano Huerta, uno de los militares más eficientes del Porfiriato, y Huerta, como es bien sabido, no solo era famoso por su enorme capacidad como militar, sino por su crueldad. Las tropas orozquistas fueron vencidas en la batalla de Bachimba. Durante los primeros días de julio de 1912, Orozco libró algunas escaramuzas y combates aislados. Después fue herido y se marchó a Estados Unidos, donde vivió con una de sus hermanas. En ese tiempo intentó aliarse con Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, otro opositor al maderismo, aunque nunca tuvo éxito.
Fue así que llegó febrero de 1913 y tuvo lugar la llamada Decena Trágica. Sabemos que Madero dejó este mundo el 22 de febrero y en poco tiempo Victoriano Huerta supuestamente ocupó la presidencia interina con la intención de entregar el cargo a Félix Díaz en lo posterior, aunque evidentemente nunca cumplió. Mientras esperaba, fue que Félix Díaz tuvo presente que meses antes Orozco había buscado una alianza con él, de manera que envió a varios de sus hombres a invitarlo para que se uniera al nuevo gobierno. Los enviados mencionaron que vieron a un hombre pálido, enfermo y cansado, mucho más delgado de lo que ya era, y viviendo en condiciones muy humildes. Al ver su insistencia, Orozco puso las siguientes condiciones. Los soldados que lo habían apoyado durante la lucha contra Madero obtendrían el sueldo que merecían, se fijarían pensiones para las viudas y los huérfanos de los hombres que habían caído durante las campañas antimaderistas, se promulgarían leyes agrarias para entregar propiedades a los más pobres, el gobierno pagaría las deudas de los orozquistas por la adquisición de insumos militares durante la campaña y finalmente sus antiguos soldados, si así lo deseaban, serían dados de alta en el ejército. Se le prometió que dichas condiciones serían atendidas y Orozco llegó a la Ciudad de México el día 12 de marzo. Muchos de sus antiguos simpatizantes le dieron la bienvenida. Fue así que comenzó la última etapa de la vida de Pascual Orozco en el huertismo. Si bien su primera etapa como maderista fue brillante, mientras la segunda, como opositor a Madero, fue cuestionada por muchos, su última etapa como huertista sería la peor mancha en su historial. Varios de los sublevados y pioneros de 1910 lo tacharon de ser un traidor. Sin pensarlo, Orozco envió a su padre a Morelos para entrevistarse con Emiliano Zapata y conseguir que el Ejército Libertador del Sur se uniera al huertismo. Zapata encarceló a Pascual Orozco padre e interceptó una carta que enviaba a su hijo en la que le pedía lo salvara y además le indicaba algunos puntos clave de las posiciones del ejército zapatista. Sin más, Zapata ordenó su fusilamiento. Se ha llegado a creer equivocadamente que Orozco fue un hombre importante para el ejército federal, lo cual es un gran malentendido, debido a que Huerta nunca terminó de confiar en él y lo subordinó a las órdenes de sus generales de confianza, que antes lo habían combatido, como el general Aureliano Blanquet. Después de haberse enterado del destino de su padre, Pascual deseaba combatir a Zapata y Huerta se lo negó, enviándolo al norte del país para hacer frente a las tropas de Pancho Villa, su antiguo subordinado. Nos parece muy irónico que Orozco, uno de los generales más importantes, se convirtió en subordinado de sus antiguos enemigos, mientras Pancho Villa, que había estado bajo las órdenes de Orozco, en ese entonces se encontraba al frente de una tropa de creciente fuerza y popularidad, la División del Norte. La suerte no acompañó a Orozco y terminó perdiendo varias batallas, destacando la de Ojinaga. Además, los generales del ejército federal siempre menospreciaron a los orozquistas, colocándolos en la primera línea y siendo los primeros en caer ante la indiferencia de las tropas federales. Durante los últimos meses de 1914, con la caída del gobierno de Victoriano Huerta, Pascual Orozco se marchó de nueva cuenta a Estados Unidos. En ese país, Victoriano Huerta, quien volvía de Europa luego de su exilio, lo convenció de unir fuerzas y volver a México para combatir al gobierno constitucionalista apoyados por el gobierno alemán. Las autoridades de Estados Unidos, que tenían diferencias con los alemanes, los confinaron en prisión domiciliaria, siendo el 3 de julio de 1915 Orozco escapó con algunos acompañantes, se convirtió en un hombre buscado y se ofreció una compensación a quien diera información sobre su captura. Sin más, fue abatido por algunos alguaciles en el condado de Culberson, en Texas, el día 30 de agosto de ese mismo año. Orozco fue sepultado el 13 de septiembre en El Paso, Texas, asistiendo varios de sus antiguos simpatizantes. Durante diciembre de 1925 fue trasladado a Chihuahua, al Panteón de Dolores. La historia de Pascual Orozco es la de un hombre que buscó lo mejor para su país, pero que, ante la decepción y la desesperación, no le importó cambiar de bando. Fue maderista, antimaderista y huertista.
Lo último, sin duda, es lo que mayor controversia genera, debido a que se unió no solo al hombre que lo había combatido tiempo antes, sino a quien simbolizaba lo peor del porfiriato. Su vida estuvo llena de contrastes y su final fue tan inesperado como lamentable. Inclusive, los hombres que acabaron con él se dieron el lujo de tomarse fotografías, posando alegremente ante el abatido caudillo. Sin embargo, de ninguna manera defendemos su proceder, simplemente decimos que tomó malas decisiones y su apuesta final no tenía sentido alguno, debido a que era una apuesta perdida. De igual manera, también hay que admitir que fue un buen líder y que sin él la lucha maderista tal vez hubiese tenido un destino diferente. Sin más, se trata de la historia de otro personaje con una vida contradictoria. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.